amigos, hoy lunes 3 de junio, en plena temporada ciclónica. Vamos a ver, porque ya hubo sus primeras expresiones allá del lado del Pacífico. Vamos a ver cómo nos tratará en esta temporada toda esta tormenta que se originan en los océanos Pacífico y Atlántico, con repercusiones en el Mar Caribe. El presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, prosiguió este fin de semana con su movilización personal hacia estructuras productivas medianas y pequeñas de la agropecuaria. Y esta vez estuvo en Monteplata. Inició por Vallaguana y penetró hasta el fondo de Monteplata y llegó incluso más allá, llegó hasta el este, hasta Atomayor. Pero una cuestión que parece estar siendo, inicialmente no se le daba la importancia, pero ahora se da, no, mucha gente se está dando cuenta de que el jefe del Estado está motivando a una estructura productiva que parecía dormida, que no tenía perspectiva, que no fueran de corto plazo, que no miraban más allá de clientes ocasionales, a que se incorporen a la producción con altos propósitos, con altos vuelos. Por primera vez el jefe del Estado le hace creer a estructuras productivas que pueden pensar en los mercados grandes, nacionales y extranjeros. Y el asunto está calando a toda velocidad. Ya esas estructuras no le tienen miedo a tomar préstamos y a hacer compromisos de producción, de elevación de calidad, de mejora de presentación de productos. Y están yendo a las ferias agropecuarias y están ofertando y están entrando en compromisos financieros y de trabajo que van a revolucionar este país. Una de las cosas que salen a relucir 52 años después de la muerte de Trujillo es que la economía dominicana es 60 veces más grande que la que dejó Trujillo. El Producto Interno Bruto no alcanzaba 1.000 millones de dólares, ahora es 60.000 millones de dólares. Frisaba los 1.000 millones de dólares, o sea, ahora es 60.000 millones de dólares. Así que cuando el presidente va y se reúne en Vallaguana con 70 asociaciones cooperativas, productoras de piña, de limón persa, de miel de abeja, y le aprueba 30 millones de pesos para que estos puedan activar sus negocios y convertirse en suplidores de más amplio rango. Y le dice a las mujeres procesadoras de cacao de Don Juan, también en Monteplata, que ellas pueden pensar en mercados que vayan más allá del turista ocasional que le visita y que se queda muy agradado y sorprendido por la calidad del producto casero, prácticamente. Y les dice, no, eleven esa producción a la condición de un producto industrial en cantidad y calidad suficiente y le crea la confianza y la fe a la gente de que eso es posible. Nosotros estamos produciendo una revolución, señores, en el campo. Lo van a ver, Me lo advertía nada más y nada menos que Fernando Álvarez Bogar. Me dijo, mira Pedro, lo mismo decían de mí cuando yo establecí en la década de los 60 finales, en el segundo lustro, la práctica de distribuir camiones de hábanas de plátanos, de cepas de plátano, hábanas de yuca y hábanas de batata y plantones de yuca, etcétera. Porque con eso, decían, yo lo que estaba era promoviendo la economía de subsistencia. Y no se dieron cuenta que con eso lo que estábamos era garantizando la alimentación
básica en las zonas más empobrecidas, pero además poniendo en movimiento al campo. Bueno, esto se parece mucho, pero va más allá, porque el presidente lo que está es identificando estructuras productivas reales con perspectivas de convertirse en empresas de mediano tamaño que puedan incorporarse a una gran estructura productiva que trascienda en los propios mercados nacionales. Por ahí va la cosa y así lo están advirtiendo. Eso fue, dijo Fernando, la gente no sabe lo que está pasando aquí. Cada vez que el presidente se mueve, Fernando Álvarez Bogal, que sabe de eso. Yo, por tanto, llamo la atención de que ese esfuerzo que muchos no tomaban en serio, principalmente esos críticos de la oposición, que todo lo ven con un vidrio tintado, nunca ven claro nada. Bueno, se van a sorprender un día de estos cuando vean que la agropecuaria dominicana definitivamente ha tomado un segundo aire y tiene una visión internacional, ya no solamente local. Así como le sorprendió a mucha de esa gente la estructura de comercio que tiene el país, comparable a cualquiera de América Latina, cualquier nación de América Latina. Los centros comerciales nuestros tienen tantos o más productos y tan mejor presentados como cualquier nación de América. Así de simple. Son tan atractivos, tan acogedores, tan bien servidos como cualquier otra nación de América. Eso va a pasar en muchas otras estructuras del país. Buenos días, don Orión. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, el asunto de fin de semana fue la revelación que ha hecho César Medina, en el sentido de que al presidente Fernández se le está tomando en cuenta como posible candidato a secretario general de la OEA. Eso es enteramente fiable pensar en esa posibilidad por aquello de que sin ser secretario de la OEA, pero sí jefe de Estado de la República Dominicana, el presidente Fernández no solamente mostró su capacidad conciliadora, sino también su fiabilidad ante los demás gobiernos de América Latina que lo consideraron un interlocutor válido, un intermediario eficiente en la solución de problemas. Ahora bien, lo que es difícil pensar es que un político con tantos compromisos nacionales como el presidente Fernández se aparte del ambiente nacional con tareas tan importantes como la de concluir la consolidación programática e ideológica del Partido de la Liberación Dominicana, partido que es definitivamente la entidad mejor definida política que tiene la nación. En estos momentos y además con un centro de difusión y del conocimiento como es la Fundación Global. O sea, es muy difícil pensar que el presidente sea ausente del país para ir a depender de un presupuesto que lo tienen los Estados Unidos en la mano y que lo constriñen cuando le da la gana en una institución que bajo esa premisa es muy poco lo que puede hacer para un eficiente servicio a la comunidad latinoamericana, pero la dejamos de ese tamaño. Esa es la situación. El poeta Pedro Mil, 100 años de su nacimiento. 100 años, así mismo. Interesante. Bueno, saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Miren, yo no quisiera que se cayera el tema eléctrico, primero. Yo tengo muy humildemente el criterio de que de los cuatro son grandes sucesos relacionados con la soberanía y la independencia. Primero, la independencia efímera del doctor Núñez de Cáceres, periodista. Segundo, la proclamación de la separación de Haití. Y tercero, son tres grandes casos, la verdadera independencia, que fue la restauración. Dicen que la verdadera independencia porque ahí sí fue verdad que nos independizamos del coloniaje español. Y entonces son tres grandes sucesos. El próximo suceso mayor relacionado con la soberanía dominicana
es la independencia en el sector eléctrico. No hay forma de que la República Dominicana pueda desarrollar. Que ya lo había hecho Trujillo, hay que reconocerlo. Sí, pero el próximo paso, bueno, la restauración entonces. De la restauración de la independencia. De la independencia hacia el sector eléctrico. Exacto. Lo digo porque no hay forma. Si usted quiere, cuando nosotros fuimos, estos 3 ciudadanos, y también Héctor, hay una invitación que nos hizo el licenciado Rubén Bichara para explicar el programa que aplicaría el gobierno en el sector eléctrico y además el diagnóstico del sector eléctrico. Eso es como una película de terror. Para que tengan una idea, explicaba el licenciado Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que si al gobierno se le ocurriría a través de sus 3 distribuidoras que son estatales, decir, miren, vamos a financiar todo el déficit o vamos a resolver junto con los usuarios el tema para que todo el mundo tenga electricidad por lo menos más de 20 horas, si no las 24 horas. Habría que aumentar la tarifa en 150% para 1.3 millones de usuarios del servicio. En 90% para otra parte importante, yo no voy a precisar cuál es la cantidad, y lo que menos se le aumentaría la tarifa sería en un 60%. Quiere esto decir, por ejemplo, que si una persona paga 8,000 pesos de luz, un clase media, a partir de ahí tendría que pagar, en la medida en que el servicio aumenta su eficiencia, tendría que pagar 20,000 pesos, el 150%, el 100% son 16,000 y el 100 de la mitad, otra mitad 4, son 20. Es decir, el que paga 8,000 pesos, como está el servicio ahora, exactamente con el esquema que quieren los generadores, tendría que pagar 20,000 pesos de luz. Dígame si es posible eso. El que paga 4 tendría que pagar 10,000 pesos. Y 4 paga el colaborador mío que maneja el carro, paga 4,000 pesos de luz, entonces él tendría que pagar 10,000, que es la tercera parte de su salario. ¿Es posible eso? No, no es posible. No es posible. Entonces eso es el sector familiar, la familia, ¿verdad? Imagínense un negocio, imagínense la empresa que eso ocurra. ¿Cuál sería el índice general de precios en la República Dominicana? Cuando se sabe que a la medida en que se inyecta mayor costo, ese costo tiene un efecto multiplicador. Es decir, si yo invierto 4, vayan ustedes a creer que yo voy a tener 4 más, y tiene el costo financiero, tiene el costo que a cada centavo que yo invierta en mi negocio tengo que sacarle sus respectivas rentabilidades, no importa donde yo lo invierta, si en electricidad, si en agua o si en el producto. El costo es global y sobre ese costo yo tengo que sacar una rentabilidad que en la mayoría de los casos siempre será mayor al 30%. Entonces, imagínense cómo sería el índice general de precios. Mire que yo hablo, Pedro me dice que Trujillo independizó el sector eléctrico, yo digo que entonces que la restauración del sector eléctrico. Ese por un lado, fíjense que es imposible, es decir, no hay forma bajo ese esquema de hacer nada, ni aún teniendo el dinero para hacer la transferencia. Es decir, no se preocupe, nosotros encontramos una botija, el gobierno, inagotable, y hemos decidido financiar completamente el déficit de su sector eléctrico. No es posible, porque en la medida en que usted ofrece más energía, le compra a los generadores más energía, en esa misma medida aumenta hasta 30 centavos de dólar, hasta 30 centavos de dólar el kilovatio hora, cuando debe estar en un punto de equilibrio entre 2 y 13 centavos de dólar. Imposible, imposible eso. Pero eso contrasta con el hecho, 2 cosas. Primero, en los últimos 6 o 7 años el gobierno dominicano, de lo que ha debido invertirse en lo que está haciendo el presidente Medina cada fin de semana, repartiendo peces y panes, más de 8,000 millones de dólares, que son más de 320,000 millones de pesos. Ustedes saben, votado por un retrete, para nada, ha convertido al sector generador de electricidad
en la empresa más rentable de América Latina. Si ustedes buscan los índices en cualquier negocio en América Latina que no sea el narcotráfico, nadie gana más dinero que el sector generador de la República Dominicana. Y es por una razón muy sencilla, porque la deuda que tiene el Estado Dominicano con los generadores no es tal deuda, es una inversión financiera que paga un tipo de interés más elevado que cualquier banco del mundo. Del mundo. Es decir, para ponérselo a ustedes más fácil, si usted me debe a mí un dinero, y yo digo, si yo tuviera ese dinero en el banco, tú me estás causando pérdidas, si ese dinero estuviera generando interés en el banco, yo te ganaría más, mucho más de lo que entonces tú me estás causando una pérdida con tu retraso en el pago. No, porque eso lleva como los garroteros del barrio, el consiguiente 12% de interés. ¿Y eso cobran? 12% de interés. En dólares. Dígame qué banco en el mundo. Calculado en dólares. Ni siquiera el señor ese que se robó muchísimo cuarto, que está preso, el señor ese de Estados Unidos. El blanco ese, sí. El blanco de Estados Unidos, cobraba tanto en tipo de interés. Entonces, yo no puedo, nosotros, ningún buen dominicano puede permitir que se olvide las expresiones del presidente Danilo Medina, de que no está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y ver cómo se pierden más de 1.500 millones de dólares al año, que no son 1.500, siempre son más de 2.500, más de 2.000 millones, siempre, búsquenlo. En el mejor de los casos, sí, está menos de 2.000, pero siempre ha sido más de 2.000 millones. ¿Ustedes saben qué hace el gobierno dominicano? Que lo busque en la banca privada. No solamente le paga a los garroteros de generadores eléctricos, sino que cuando tiene que conseguir el dinero al financiamiento a la tasa del sector privado, está pagando un tipo de interés que es inaguantable, señores. Entonces, creo que fue Pedro conversando con él, dice, o alguien me dijo, ¿para qué renegociar ahora el acuerdo No tiene sentido ya. Para que ellos digan que se lo pongan al 20, sí, un poquito menos, sí, hasta el año 20. No. No tiene sentido ya. En lo que se construyen las plantas, que el gobierno... espera que se agote esa diablura. El gobierno dominicano ha planteado, desde el gobierno, suplir el 58% de un plan que significa cambiar la matriz. La matriz quiere decir, toda la producción de energía, que la mayor parte de ella sea con combustibles relativamente baratos respecto a los combustibles derivados de combustibles fósiles, como el que ustedes le llaman bunker C, que es una maldición que vale muchísimo cuarto. Entonces, va a ser a gas. No hay ninguna maldición. Tiene que ser a gas natural y a carbón mineral. Es lo que queda del petróleo y después que le sacan toda la gasolina y gasoil. Es una maldición, Pedro, pues es más caro que el carbón. Sí, no? Es verdad. Pero ustedes saben lo que es, una señores. Cosa que ya le sacaron todo. Ustedes saben lo que es, señores, tener 300 megavatios guardados, solamente, literalmente hablando, hablo literalmente, custodiado por un guachimán. Porque nada más tiene que hacer eso, porque eso está ahí y el que le dé el mantenimiento, la planta antigua Coyentre, 300 megavatios que no se puedan encender porque sale más caro encendido al Estado Dominicano por vía de la distribuidora y que haya que pagarle a esa gente 5.3 o 5.6 millones de dólares por estar apagados mensuales. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Entonces, repito, por lo menos en este programa no lo vamos a dejar. Cada vez que haya oportunidad de decirle a la gente, vamos a respaldar que el gobierno construya. El gobierno tiene 3 plantas, más la que dicen, que yo no sé si tendrá, si será verdad o será un proyecto de eso en las nubes, la Refidonza. No, ya cerró el viernes pasado. Solo tuvo uno ofertado. Sí, pero ojalá le dé para adelante, no hay problema. Eso es para el gas. Para suministrar el gas. Porque obviamente una planta de esa, si tú no tienes un suplidor fiable de gas, no puede ser, no puede construir la raíz y después salir a buscar gas natural a la calle. Tienes primero que hacer el contrato, es decir, si levanta tu planta, que nosotros te vamos a suministrar gas. Que por cierto... la refinería en sí mismo es sujeto de crédito, es una señora empresa. Claro que sí, lo que yo quisiera es exactamente cuando venzan los inventados contratos estos del acuerdo de Madrid, ahí mismo el gobierno diga, ya nosotros estamos inaugurando la planta que sé yo cuánto, la planta esto, y el sector privado que debería irse caminando por ahí, y a partir de ahora va a ingresar a línea la más barata, que es la de nosotros. Eso dice la ley. La más barata va a entrar en línea, así que miren, a ver, pónganse pero eso tiene que ser desde ahora. Primero,
hay que, desde el punto de vista legislativo, político, insistir en decirle al gobierno, dele para adelante con el financiamiento. Así es. Fíjate cómo ya están hablando en algunos artículos, que ya no se habla de la deuda externa, ten cuidado. Y tú sabes quiénes están hablando de eso, los mismos que están respaldando mediáticamente a ese sector. Así es. Entonces, no, coja fiado donde le presten, no hay problema. Para eso sí, coja fiado, presidente. Esa es una. Finalmente quisiera llamar la atención, yo, ahora como yo le decía en el barrio de San Carlos, por mi Madre Santísima, yo estaba pensando, digo, ven acá, al presidente Leonel Fernández lo han atacado un grupo, porque tú lo puedes identificar, de manera irracional, de manera fuera de todo parangón ético, razonable, fuera de toda duda razonable, más que al presidente Balaguer. Sí. Y de repente, el fin de semana leo el periódico El Listín Diario y veo que César Medina escribe al respecto. Y óigame, y uno se pone a pensar, no más le pongo ustedes que piensen. Sale una noticia en el listín de que el presidente lo están valorando para la OEA, el presidente Fernández, bien. Pero miren esto, busquen a Balaguer, los muertos, busquen a Peña Gómez en Nueva York con muchas cruces señalando los muertos de Balaguer, esas cosas. Busquen a Bosch diciendo que el gobierno del presidente Balaguer había que llevarlo a su legalidad. Y busquen cómo se habló de la corrupción del gobierno de Balaguer, los 300 millonarios y cómo fue manejado todo ese entramado mediático. Ustedes se van a dar cuenta que hay una diferencia abismal con respecto a ahora. Ahora es un asunto de carácter personal. Yo no quisiera decir esta expresión tan temprano, pero es como que están vomitando debajo de una alfombra, un grupo de gente, y la guardan, y vomitan, y la guardan, y la alfombra ya hiede, aunque es por debajo de la alfombra, y aparenta arriba que incluso le echan spray para que sea perfumado, y hiede. Entonces eso es arriba un clan, porque no hay ningún grupo, un clan político, mediático y académico, fundamentalmente. Y abajo le tiran un grupo de sanguijuelas, ¿cómo se llama ese insecto? Que termina siendo un insecto que va a ser un mosquito después, gusarapo. Una gusarapera por debajo en las líneas, en las redes sociales, una gusarapera y una cosa por debajo, insultando y diciendo todas las inmundicias, pagada, Pedro, para que lo sepa. Y contra el PLD. Call center, pagado, instalado, bien instalado por gente, por sectores, ahí sí voy a decir la expresión, por sectores corporativos. En una de las campañas infame, no se conocen los últimos 50 años, porque no fue a Trujillo, porque el triunvirato no lo recibió tanto, porque todo lo demás, porque Balaguer, óigame, en Balaguer se acostaba uno, no sabía dónde iba a amanecer en los 12 años, y a ese, después que ni siquiera en su tiempo de libertad, que permitió un nivel de libertad en el país sus últimos 10 años, se atrevieron esa gente a hacer eso. Contra Leonel Fernández hay una campaña aviesa, infame, de poca monta, aunque están en ella gente de condiciones intelectuales que deberían emplearse para otra cosa. Pero ya se está agotando porque Leonel se queda igual. Mire qué cosa. Resalto por último al presidente en la zona nordeste, poco nordeste hacia, nordeste, Monteplata, y me gustó la distribución de esos casi 46 millones de pesos. Yo digo que esa política del presidente de multiplicar peces y panes, él también ayuda mucho al dicho aquel de que un grano no llena el buche, pero ayuda al granero. Sí. Semana por semana. Ven acá, tíralo ahí, velo tirando. Velo tirando ahí. Para que tú veas el efecto que tiene. Adelante, señor. Buenos días, señores. Miren, me pasemos. No, tú sabes que estaba escuchándote, parecería como que nos pusimos de acuerdo, usted y yo, y lo cierto es, para mí, y lo cierto es que no hablamos sobre el particular. Un éxito
la forma en que se ha bloqueado el tema eléctrico en función, no el tema eléctrico como tal, sino en función del interés nacional, que es el interés que se expresa en la voluntad política del presidente Danilo Medina y de su administración en resolver el problema eléctrico, comenzar a resolver el problema eléctrico en la República Dominicana. Yo realmente estoy sorprendido de cómo no se ha sabido manejar, no se le ha sacado el filo, o no se ha querido sacarle el filo. Después, miren señores, después del 4%, y luego de el tema con la minera, Barrick Gold, un tema como el subsector eléctrico y una expresión de reafirmación de esa voluntad política para resolver un problema a ese nivel en sus raíces, no había registrado la administración del presidente Danilo Medina y el presidente Danilo Medina de viva voz. Y sin embargo, esa expresión del presidente se quedó en uno o dos titulares, bajito, y eso se quedó, y eso se quedó de ese tamaño. Pero ahí es que yo, aquí voy a meterme otra vez en camisa de 11 varas. Como siempre, meterme en camisa de 11 varas. El presidente no está para disponer de que acciones y políticas públicas de esa envergadura sean sustentadas desde el propio Estado Dominicano mediante una bien llevada campaña que le sirva de soporte a esa voluntad política y a esa acción política sin precedente. Sin precedente. Me acuerdo del caballo Johnny Ventura, que se daba el lujo de él tumbar su merengue, lo tumba Johnny. O sea, Johnny colocaba en el mercado un hit, y a Johnny no se lo tumbaba Wilfrido, ni se lo tumbaba el otro, no. Él mismo, cuando él lo entendía, cuando le había sacado suficiente mérito en el medio y dinero en el mercado, entonces Johnny venía con todo el talento que le reconocemos a ese popular merenguero, colocaba un merengue superior al otro, o por lo menos que compitiera con el otro, y él sacaba su propia producción. Pues en el gobierno se permite, vamos a decirlo así, no sé por cuáles causas, que temas tan trascendentes y acciones tan trascendentes como esa del presidente de la República se las saquen del medio. Yo estoy de acuerdo con el jengibre, con el ají, con el tomate, con todas esas expresiones importantes de democratización que desde el Estado el presidente Danilo Medina le ha ido dando al Estado Dominicano. Democratización del crédito, va directamente donde la gente, va donde gente que jamás pensó que un presidente podía ir a resolver un problema, de ahí a ahí, como se dice, a escucharlo directamente, y a promoverlo a crecer. A promoverlo para que crezcan, sí, a orientarlo, a darle la mano solidaria. Eso es muy, muy importante. Sí, pero espérate, y no se lo estoy diciendo al presidente, porque el presidente está haciendo lo que tiene que hacer. Se lo estoy diciendo a los que están llamados a enfocarse en lo que debe ser una política de comunicación trascendente, que trascienda la cresta de la hora, del momento, de la coyuntura. El presidente, yo lo estoy diciendo, el presidente Danilo Medina va formidablemente bien, pero hay temas que él ha decidido que van a trascender su propia administración, van a ir más allá, porque el presidente piensa en grande, porque accionar como ha accionado frente a, primero, el tema de la educación, con ese fabuloso programa de alfabetización, con cumplir con todo lo que representa, con un 4% del PIB para educación, con marcharle a la Barrick Gold como le marchó, y ahora
decirle, advertirle que su ruta es la de la incorporación del Estado en la producción y comercialización de la energía, gústele a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Sin embargo, ese tema ha sido o manejado, manipulado como esto. ¿Dónde está el asunto este que vi ahí? Me parece que en economía del periódico el Hoy. En el Hoy. Hay un trabajo sobre míralo ahí, los circuitos, no me lo lleve lejos. Altas pérdidas empañan los circuitos 24 horas. Pero ¿ustedes saben por qué es eso? Porque se quiere centrar el tema de los problemas eléctricos a la falta de cobranza, a la falta de gerencia para cobrar o para aumentar la tarifa eléctrica, o al problema de que hay que corregir las redes. Aumento de cobranza y aumento de tarifa. En eso es que ellos están centrados. Y hacia ahí está dirigido ese discurso. Y sin embargo, desde el Estado, que tiene una formidable estructura de comunicación, usted no nota que hay el interés en colocar en su justa dimensión un tema de esta trascendencia. Y hay formas, porque a pesar de que todos sabemos, absolutamente todos sabemos, que los medios de comunicación están prácticamente todos tomados, porque es un periodismo corporativo más que otra cosa lo que se está haciendo en este país. A pesar de eso, yo pienso que quedan alternativas para defender las políticas públicas y para darle la trascendencia a temas como ese que ha asumido el presidente Danilo Medina. No es posible que un tema como este del subsector eléctrico, de un presidente con una expresión de viva voz, como lo hizo, en su firmeza de propósito de resolver el problema eléctrico en el país, esté fuera. Hoy no hay campañas, no hay estructuras mediáticas. Vamos a levantar una campaña a partir de lo que presentó Bichara, que fue dejado de lado también por los medios, por la gran prensa. Se hizo un levantamiento formidable sobre la realidad del subsector eléctrico en la República Dominicana. Formidable. Pero eso no se le puede dejar a Bichara y al presidente Danilo Medina. No, eso tiene que ser parte de toda una estrategia del Estado en busca para servirle al presidente de la República de sustento, de sostén a una iniciativa de esa envergadura que envuelve y afecta tantos intereses. Entonces yo realmente no entiendo por qué. Por suerte, ahí está Orión que dice, no dejemos caer el tema, que es el tema que traiga yo hoy, no dejemos caer ese tema. Me llamó la atención sobre un asunto no dejemos caer ese viene por ahí, que es la preocupación, porque el tema de la deuda externa que ha desaparecido. Todo eso, porque se hizo creer al Estado que ya él tenía agotada toda su capacidad de crédito. Pero yo quiero llamar la atención. Yo voy a seguir insistiendo sobre el presidente Danilo Medina, que al final es mi gran preocupación porque es mi gran garantía en el Estado. Él. Yo voy a insistir. Presidente, su gestión, mídala con su maravilloso ojo avisor. Mídala usted. Hay dos frentes. Un frente que es la persecución por diversas razones al expresidente Leonel Fernández, y el otro son estos vericuetos que se abren para tratar de desviarnos a todos de un tema tan trascendente como el subsector eléctrico. Y ahora tenemos que las portadas de los periódicos son Leonel Fernández, la OEA, si vuelve, si no vuelve, y tal o cual, y por el otro, que son el problema del país en el subsector eléctrico, son las averías y que hay que aumentar las tarifas eléctricas. En esto, presidente, usted no puede navegar solo. No puede estar solo. Entonces, la unidad de propósito tiene que venir precisamente desde el Estado, a todos sus niveles. Yo quiero saber en qué están los congresistas con relación a esta severa advertencia que hace el presidente de que
su gestión se va a encaminar a producir, para que el Estado esté en condiciones de producir energía y provocar que el sector privado participe como participa y deberá seguir participando, pero en otras condiciones, en condiciones de equidad. Entonces yo pienso que eso hay que afrontarlo, eso no se puede quedar en el tintero. Ese precio suya y ese esfuerzo del subsector eléctrico oficial encabezado por Bichara, no se puede dejar eso de lado, porque hay despropósito detrás de todo eso. Y usted sabe que ese tinglado económico no solo es perverso, sino que es sobre todo poderoso, se mete por donde quiera, se nos mete entre los huesos, entonces hay que estar alerta a eso. Y lo segundo es, presidente, el tema del minero, el subsector minero. Yo pienso que ya una política para definir qué es lo que va a hacer el Estado con la minería, ya eso tiene que ser, eso no espera más, como decía Pelegrín Castillo, ya eso hay que definirlo. Nosotros tenemos que saber si real y efectivamente vamos a explotar racionalmente, como debe ser, la minería en la República Dominicana, con todo lo que eso representa para el presente y el futuro del país, o vamos a dejar que esas riquezas se queden en nuestro suelo y subsuelo, se queden ahí para preservar los espacios que, como es natural en la minería, resultan ser impactados en materia de medio ambiente. Y digo esto porque de la misma manera en que todos, absolutamente todos, reclamamos de las firmas mineras que tienen que acogerse con todo el rigor necesario a que el impacto sobre el ambiente sea lo menos dañino posible y que sean capaces de ellos, como exploradores y explotadores y parte del negocio con el Estado, asuman la responsabilidad a ese nivel. De esa misma decimos lo siguiente: vayan a ver en qué anda Bauruco, desmontado, pero no por una minera, sino por grupos carboneros. En el mismo cuerpo espinazo de la cordillera. Nadie dice nada. La cordillera central. No, que no se puede, que la carretera Cibao Sur no se puede, porque eso ahí va a haber un desmonte. Pero ya se está desmontando. Y ahí no tenemos ni medio ambiente, ni medioambientalista, ni patriota, ni nada. Desmontado, Bauruco desmontado, por grupos carboneros y Jaragua, desmontada. Sí, pues y ahí no hay minera. No van allá, no. El Carvajal y cosas no van allá, no. Entonces, mi amigo Carvajal, que por cierto estuve en Los Arbolitos, que la gente, Los Arbolitos, eso es un proyecto importantísimo para la reforestación, que también eso no ha encontrado calor en medio ambiente, para que nichos como eso importante para la reforestación, no se le ha dado de lado. Entonces a Carvajal y todos estos medioambientalistas, más los patriotas de la participación ciudadana, de participación ciudadana, que ellos están divididos ahí, porque como hay algunos que son asesores de alguna de la misma barri, de alguna, eso sí, porque eso se manejan así, es igual que ahora con la eléctrica, están picando, que ahora tú no ves ningún patriota levantando la bandera nacional y a Danilo Medina para resolver el problema eléctrico, porque son asesores, están picando. O son asesores o son empleados de los periódicos que a la vez son codueños o accionistas de esas generadoras. Así es. Entonces todo, mi voz, la de nosotros es al presidente Danilo Medina, que va magníficamente bien haciendo lo que tiene que hacer, pero va a necesitar del apoyo de todos, y ese apoyo debe salir sobre todo con todo vigor, desde el Partido de la Liberación Dominicana hasta sus funcionarios en el gobierno a todos los niveles. Y su estructura mediática. Y su estructura mediática, tiene que estar en sobre eso. todo, tiene que ponerse en eso, Así que no es. está en eso. Y la cuestión solo quiero reiterar el comentario inicial de Orión.
ciertamente se pueden hacer todos los esfuerzos que se hagan en República Dominicana desde el gobierno para asegurarle a la población un servicio eficiente y seguro. Pero si no se cambia la matriz eléctrica, al final el mejor proyecto va a colapsar. Porque ciertamente con esas distorsiones que tiene República Dominicana, de la única manera que da el salto es si se mantiene esta decisión del gobierno de cambiar la matriz eléctrica. Fíjese que la posición del gobierno no abandona ninguna iniciativa que ha estado en marcha con el propósito de que el servicio sea eficiente. Observe ese detalle, los esfuerzos que se han estado haciendo para las cobranzas, mejorar las cobranzas, incluso las nuevas iniciativas para involucrar a las comunidades que participen y que estimulen a los consumidores y consumidoras de energía a pagar ese servicio, a abandonar la conducta hacia el fraude, todo esto. Pero cuando usted va a lo de la matriz y ve el precio que tiene la energía que tienen que comprar las distribuidoras, porque las distribuidoras distribuyen un bien que compran, que se llama energía, y tienen, ¿cuál es el precio? Con ese precio, que cuando en la medida que va aumentando la oferta de energía, para tratar de satisfacer la mayor parte de la demanda, se va encareciendo, y llega un punto que llega sobre 30. Para que usted tenga una idea, sobre 30. Entonces, se pueden hacer todos los esfuerzos. ¿Por qué digo esto? Porque se está ahora tratando de plantear, no, que es que las distribuidoras son ineficientes, que tienen que mejorar las cobranzas, que tienen que mejorar sus mecanismos de controles internos. Esto es para usar una expresión que usa en el lenguaje coloquial don Pedro Cava. Mire, eso es insignificante. Insignificante. Es una sequita de colina. Sí, insignificante. De manera que el gobierno tiene que recibir el apoyo de la sociedad. Pero como ha referido Mozart, tiene que expresarse también desde el gobierno. Que no lo hagan con timidez. Que se sientan orgullosos de que están defendiendo, en este caso, el interés nacional. Y que están defendiendo la iniciativa gubernamental para tratar de mejorar un servicio, hacerlo eficiente, pero también que la eficiencia, los consumidores de energía en República Dominicana lo sientan en los precios, en el precio que pagan por cada kilo que consumen de energía. Ahora bien, si no se cambia la matriz eléctrica, no hay manera de alcanzar ese objetivo, porque la energía, el precio de la energía que tiene que pagar República Dominicana no va a bajar. Esto para los que llevan anotaciones y han tratado de sacar el tema del aire. Esto del presidente, señores, que el presidente hable ante empresarios y que diga que intereses fuertes se oponen a que se solucione el problema energético. Cualquiera diría eso para que todo el mundo se alarme y todo el mundo se una y le diga al presidente de la República, lo respaldamos, porque usted está defendiendo el interés nacional. Usted está defendiendo el derecho de los dominicanos y dominicanas a tener un servicio de energía eficiente y al precio del mercado de una industria decente, una industria sin distorsiones. Eso debe motivar respaldo en la sociedad dominicana, pero tiene que venir el estímulo de las instancias gubernamentales, porque no lo esperen de los medios de comunicación, lo han estado haciendo muy bien, así como la prensa corporativa ha actuado y maneja asuntos como este del tema eléctrico. Eso debiera darle una lección y aprender cómo es que se defiende, en este caso, un plan que cuenta ahora con la voz del presidente. O sea que están hablando los funcionarios. Ustedes vieron la exposición que hizo el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, Rubén Bichara, que ahí no hubo un punto que no lo tratara, pero eso no fue motivo de interés para la prensa corporativa de República Dominicana.
sea, le sacaron. Hubo uno de los medios que quiso reducir el tema para que todo el mundo se fijara, que la deuda con los generadores, crece, ha crecido. Y nada, o sea, que el plan que se presentó no fue noticia para estos medios de comunicación. Y como ya el lunes pretendieron que ese tema era caso cerrado. O sea, algo ciertamente que impresionante. La otra nota es, ayer se celebró aquí cerca de la Corporación de Radio y Televisión, CERTV, un acto para recordar al teniente Amado García Guerrero. El teniente Amado García Guerrero fue un teniente que trabajaba en el cuerpo de ayudantes militares del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina y se involucró en el plan para eliminar el dictador. Su trabajo, lo que aportó a esa iniciativa que terminó con la vida del dictador, fue reconocido en la sociedad. Pero ¿qué fue lo que llamó la atención ayer? Que el monumento donde está el busto del teniente Amado García Guerrero está abandonado. ¿Y por qué hago el comentario? Porque ese busto, se habla ahora del teniente Amado García Guerrero, pero eso es un comportamiento que usted lo ve en la capital y lo ve en los pueblos de provincias. Que hay un busto o una tarja que recuerda a héroes o a figuras notables de la sociedad y lo dejan abandonados. Ahí tenemos el monumento de la plazoleta de la Trinitaria aquí en la capital. Como ese monumento no ha habido manera de que le hayan dado su realce, que se corresponda con lo que honra, con la memoria que honra. De ahí que lo que pasó ayer, o sea que se pudo ver el abandono ahí, ojalá sirva de estímulo a las autoridades municipales para que cuiden, podrían ver cómo hacen una alianza con Cultura, con el Ministerio de Cultura, los cabildos de la República Dominicana, para cuidar los monumentos. Y lo otro es a los pueblos del país, que vean el ejemplo de San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís ha comenzado a celebrar el centenario de uno de sus hijos más ilustres, el poeta Pedro Mil, el poeta nacional Pedro Mil, y ha organizado todo un conjunto de actividades para conmemorar la memoria de Pedro Mil. Los pueblos que no hagan esto, que no esperen que le van a recordar a sus grandes hombres y sus grandes mujeres, si no se involucran las comunidades. ¿Por qué también hablo de este tema? Porque ha pasado el centenario de nacimiento del poeta Gastón Fernando de Ligne, que hizo vida en San Pedro de Macorís, pero era un ciudadano de la capital, porque Gastón Fernando de Ligne va a San Pedro de Macorís a trabajar como empleado de contabilidad, porque era un técnico en contabilidad y fue a trabajar y allí hizo su producción poética, pero se lo reconocía siempre como un hombre de la capital. Y otro centenario del Ramón Marrero Aristi, que han pasado en la República Dominicana desapercibido. ¿Por qué hago el comentario? Por este ejemplo de San Pedro de Macorís. Muy bien. Si ustedes van a Macorís, hoy la gente solo le habla de Pedro Mil. Y la agenda del gobierno con las patrullas mixtas. Es importante también en este tema que las autoridades no se dejen confundir por grupos que ya han montado una campaña y lo que se vislumbra es que la van a arreciar para que las Fuerzas Armadas no participen en actividades con la Policía Nacional, que no colaboren en estos esfuerzos de las patrullas mixtas para afrontar el problemas de la delincuencia que se dan en la capital y en las ciudades. ¿Por qué digo que no se deben dejar confundir? Porque una cosa es la agenda gubernamental, que es la del interés nacional, y otra la de grupos que viven, oiga bien, viven de hacer denuncias de que se están violando los derechos humanos sin muchas veces averiguar, ni siquiera averiguan, tan pronto tiene que ocurrir el hecho. Fíjense que cuando dicen que ultiman a un militar o a una persona vinculada, no hay ninguna reacción, pero tan prontamente se habla de que una persona imputada de delincuente cae en un incidente con la policía, sin averiguar las circunstancias, sin establecer cómo ocurrieron los hechos, inmediatamente plantean una denuncia
de violación de los derechos humanos. Y usted diría, ¿por qué? Bueno, porque esas entidades se sustentan precisamente de los titulares y los videos y las grabaciones que logran de denuncias. Por esto digo que ojalá las autoridades gubernamentales en este caso no se dejen confundir, porque ya está montada esa campañita que en esta semana probablemente es que arrecie don Pedro Orión y Mozart. Miren, señores, nosotros tenemos en la sala de entrevistas tres altos ejecutivos de la minera Falcon Bridge Dominicana. Se trata de Giovanni Blois, que es el gerente de minas, el director de minas de Falcondo. Fernando Cabrera, que es el líder ambiental en Falcondo. Y Alain Astacio, el director de responsabilidad social de esa minera. Vamos a hablar, lógicamente, del informe de la dependencia de Naciones Unidas respecto a la solicitud que ha hecho la minera para que se le conceda el permiso de explotación del níquel localizado ya en la Loma de Miranda. Ese es el tema, pero antes de pasar a la sala de entrevistas, vean unos mensajes y regresamos.